Hola, con lo que hemos construido hasta ahora podemos ahora estudiar un pequeño espacio-tiempo. Con pequeño me refiero a que va a ser como un modelo de juguete que nos va a permitir descubrir algo bien interesante que, aunque no ahondaremos en esta parte del curso, sí pues nos permite ver que en cierta manera cumplimos un objetivo, que es tener herramientas para entender qué es lo que sucede con el espacio-tiempo y en espacios-tiempos bien interesantes o con propiedades peculiares. En particular vamos a descubrir lo que más adelante discutiremos con los agujeros negros. Este espacio-tiempo se conoce como el espacio-tiempo de Rindler y está descrito por esta métrica, donde restringimos esta coordenada que parece ser la que juega el papel de la coordenada temporal, está entre menos infinito e infinito, entonces es un espacio-tiempo que cubre todos los tiempos, pero la coordenada x, que es la que juega el papel de la coordenada espacial, solamente está restringida para valores positivos. Aquí vemos que hay un problemita en x igual a 0 porque al parecer hay una singularidad. La idea de lo primero que vamos a hacer es ver que efectivamente esa singularidad no aparece y que este espacio-tiempo de hecho es mucho más trivial de lo que es. ¿Listo? Pero que tiene elementos interesantes y que enriquecen la discusión que hemos llevado hasta ahora con el espacio de Minkowski. Entonces vamos a discutir la estructura causal y para eso necesitamos las geodésicas nulas, o sea, los conos de luz. Eso lo haremos más adelante, pero aún así, esta expresión de las geodésicas nulas, que me dice cuáles son las trayectorias del cono de luz, que está dictada acá, ¿cierto? Si yo resuelvo esta ecuación, aquí voy a encontrar que t y x están descritas de esta manera. Me dicen precisamente cuáles van a ser las trayectorias y vemos que los conos de luz, dependiendo del espacio-tiempo que yo esté trabajando, pues no tienen la forma particular del Minkowski. Entonces, en particular, dependiendo de donde yo me pare, la pendiente va a tener distintos valores, no va a ser 1. Ahora, esta expresión que ya ahorita vamos a estudiar y analizar con más detalle, nos permite definir unas coordenadas de cono de luz, así como en algún momento hicimos para el espacio de Minkowski cuando discutíamos las transformaciones de Lorentz, que simplemente me definen estos valores de la constante que aparecen aquí. Entonces, dependiendo del valor, estos constantes me van a definir un valor de coordenada, entonces voy a definir la coordenada u y v, que me definen esas coordenadas de cono de luz, de tal manera que entonces yo puedo reemplazar en la métrica y encontrar el elemento de línea en términos de ellas dos, va a quedar una expresión así. No lo hago porque realmente es sencillo, ya esas técnicas prácticamente fueron desarrolladas anteriormente. Ahora, esas dos coordenadas barren todo desde menos infinito a infinito, al contrario de estas que estaban restringidas, por ejemplo, esta para valores positivos. La ecuación que está ahí, si se dan cuenta, ya no se ve la singularidad como tal, a menos que esto tome un valor igual a 0, que podría ser cuando u va a infinito. La podemos eliminar completamente si definimos unas nuevas coordenadas, u y v mayúsculas, de esta manera, de tal manera que el elemento de línea, cuando aquí se ve fácilmente porque el diferencial de dv es la misma exponencial veces dve y el diferencial de u es la misma exponencial veces du. Efectivamente reproducen algo así. Vemos que esta es el elemento de la línea, que es el elemento de línea de un espacio plano. ¿Sí? No hay dependencias en las coordenadas, en los elementos de línea. De hecho, es la misma expresión de la métrica para el espacio de Minkowski que habíamos encontrado si utilizamos las coordenadas de cono de luz. Hay una cosa que lo distingue y es que las coordenadas están restringidas para valores u positivos y v negativos. En efecto, para que vean que efectivamente estoy encontrando la métrica del espacio de Minkowski, voy a volver a definir otras nuevas coordenadas
T mayúscula y X mayúscula de esta manera, donde ahora sí espero que se estén iluminando y vean que precisamente estamos hablando de las mismas coordenadas de cono de luz que teníamos en el espacio Minkowski. Y el elemento de línea es el elemento de Minkowski. ¿Sí? Tenemos la métrica de Minkowski. Pero el espacio-tiempo no es Minkowski. ¿Por qué? Porque V y U están restringidos para ciertos valores. Si yo hago el diagrama de T y X y tengo los ejes de V y U, veo que esta región está solamente restringida a esta región sombreada que he puesto aquí. Conclusión. El espacio de Rindler que yo estoy estudiando es plano, ¿sí? No hay curvatura, su curvatura es cero porque vimos que su métrica se podía restringir a la del espacio Minkowski y coincide con el espacio de Minkowski pero solamente en una región, ¿cierto? Lo cubre solamente en este cuadrante que estoy sombreando ahí, que voy a llamar sector 1. Ahora, como ya no hay singularidades, aquí teníamos un problema con esta singularidad en x igual a 0, ya no hay singularidad, entonces yo podría extender a t y a x, este t mayúscula y este x mayúscula, a toda la región. Y eso es lo que usualmente se habla. Entonces, esa es la discusión que vamos a empezar a realizar, considerando que t mayúscula y t y x mayúscula pueden cubrir todo este espacio. ¿Ok? Pero, un personaje que vive en el espacio de Rindler solamente va a experimentar este pequeño cuadrante. Ahora, usualmente lo que acabé de hacer es simplemente un cambio de coordenadas, que me permiten ver que el espacio no es curvo, es un espacio plano. Sin embargo, sabemos que hay unas coordenadas que resultan ser más convenientes para, por ejemplo, medir. ¿Sí? Yo estoy acostumbrado a medir x, y, z, que pueden ser más comunes que las coordenadas esféricas. Entonces supongamos que mi personaje que vive en el espacio de Rindler está acostumbrado a medir, o sus reglas miden con t y x. Entonces me interesa de todas maneras ver cómo se reflejan esas t y x originales en el espacio de Minkowski que he llegado a construir. Y simplemente es devolverme y darme cuenta, aquí tienen que irse paso por paso, para darse cuenta que efectivamente la coordenada x pequeña está relacionada con las mayúsculas de esta manera y la coordenada t está relacionada de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver cuáles son las curvas de x constante y y constante, que me van a decir cómo van a ser los ejes coordenados en estas coordenadas con respecto a las nuevas coordenadas mayúsculas. Cuando yo dejo x constantes, poner aquí una constante, veo que estas curvas en ese espacio van a ser hipérbolas. Mientras que si dejo a t constante, es dejar aquí a t constante, lo que voy a tener es que van a ser rectas, con una pendiente igual a la tangente hiperbólica de t. Entonces, por ejemplo, tengo valores para t igual a 0, que va a coincidir con el eje x mayúscula, y para t infinito va a coincidir con la coordenada v. ¿De acuerdo? Entonces cada vez se van empinando, tengo rectas que van a cruzar todas las hipérbolas que definen a mis curvas de x constante, a esas hipérbolas. Pero quisiéramos darle un poco más de física al asunto. O sea, aquí estoy dando un poco de definiciones geométricas de cambios de coordenadas. Bien, lo interesante es que habíamos dicho que las hipérbolas en el espacio de Minkowski corresponden a trayectorias de observadores o partículas que están siendo aceleradas. Eso lo estudiábamos cuando nos poníamos a seguir a Goku en su viaje a Namekusei. De tal manera que entonces yo puedo pensar en estas curvas hiperbólicas que van a decir cuáles son las curvas de x constante como curvas o trayectorias de personas con cierta aceleración. Aquí vuelvo y rápidamente pongo la velocidad de la luz para que recordemos bien las unidades, con aceleración dadas por 1 sobre x. Entonces voy a tener que paulatinamente
Entonces con aceleraciones cercanas a cero, esto se va volviendo cada vez más recto, y para aceleraciones que se van acercando a c, ¿sí? Aceleraciones cada vez mayores, se van volviendo más cóncavas. Y hay una recta particular. Recordemos que yo solamente puedo explorar, estoy en el espacio de Rindle, solamente corresponde al sector 1. La recta x mayúscula igual a t mayúscula, que equivale a x igual a 0, o también a t igual a infinito, a t minúsculo igual a infinito, o x igual a 0, simplemente es la trayectoria de una persona que está siendo acelerada con aceleración infinita. Y además coincide con una discusión que también hacíamos allí, con el horizonte de eventos de nuestros observadores acelerados. O sea, cualquier persona que esté, imaginémonos que alguien vive en el sector 2, este sector que estoy poniendo allá arriba, una persona en el sector 2 no va a poder enviar ninguna señal al sector 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí voy a tener que las trayectorias de velocidad, los conos de luz, efectivamente, porque fíjense cómo es la métrica, tengo que los conos de luz nuevamente son a 45 grados, entonces cualquier señal que parta del sector 2 no puede pasar al sector 1. Descubrimos entonces nuevamente este horizonte de eventos que habíamos descubierto, habíamos discutido allá. Ahora, partiendo de un espacio-tiempo y extendiéndolo a todo el espacio de Minkowski. Entonces vemos por qué efectivamente hasta este punto podemos hablar que el espacio de Rindle está restringido a la región 1, porque todo lo que pasa en la región 2, ellos no se percatan, los de la región 1 no se van a poder percatar. Aún así, ellos sí pueden cruzar a la región 2, porque ellos pueden, sin exceder la velocidad de la luz, atravesar de la región 1 a la región 2 sin violar el máximo de velocidad. Entonces, estamos viendo una primera situación, estamos viendo que efectivamente podemos asociar esas trayectorias a aceleraciones, pero hemos logrado algo, que es asociar la métrica a potenciales gravitacionales. Y eso es lo que quisiera discutir ahora. ¿Cómo yo entiendo esta métrica de Rindler a la luz de lo que hicimos sobre el potencial gravitacional? Bien, para esto lo que haremos es recordar la equivalencia que habíamos establecido entre aceleración y gravedad. De tal manera que entonces podemos decir que las aceleraciones que están percibiendo estos observadores que decíamos que estaban sobre estas trayectorias, en realidad es un campo gravitacional, con una aceleración g de la gravedad. Aquí puse g, pero puede ser cualquier valor. ¿De dónde viene esta aceleración? Precisamente del gradiente del potencial gravitacional que existe ahí, del campo gravitacional. Y para nuestro espacio, el espacio de Rindler que hemos establecido, con el que estamos estudiando, hemos visto que la podemos entender como 1 sobre la coordenada x. De tal manera que entonces yo puedo solucionar para el potencial. ¿Sí? Aquí, entonces puedo poner aquí gravitacional porque se me olvidó. Simplemente integrando esto, suponiendo que me olvido del valor absoluto aquí y estoy en una sola dimensión, entonces ese gradiente es derivada con respecto a x. Así que ya tengo el potencial y puedo, escribir entonces la componente x de la componente 0, 0 del potencial. ¿Cierto? Habíamos dicho la componente 0, 0 de la métrica. Habíamos arrancado que este espacio está descrito por una métrica donde la componente temporal está dada por x cuadrado. O sea, reemplazando aquí, vemos cómo ahora tenemos una expresión más, digamos, particular, pero general en el sentido que pues no la hemos establecido a partir de ningún acercamiento clásico, no relativista, de la componente 0, 0. Sabemos nuevamente que si utilizamos esta equivalencia entre aceleraciones y campos gravitatorios, recuperamos nuevamente que la componente 0, 0 tiene que estar asociada al potencial. Ahora,
¿Cómo llegamos a establecer esa expresión que teníamos allá? Eso lo teníamos solamente en el límite no relativista, que implicaba en el fondo que el potencial era pequeño. Aquí esta expresión en ningún momento he supuesto que el potencial tiene que ser pequeño, ¿cierto? Puede tener cualquier valor. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? Se me están olvidando todos. ¿Qué pasa si yo considero que el potencial gravitacional es pequeño? Recuerden que por ahí hay un c cuadrado que me está faltando para que hagan las unidades correctas y me queda dimensional aquí. ¿Qué pasa si el potencial gravitacional es pequeño con respecto a c cuadrado? Entonces yo puedo expandir esta exponencial y tengo algo así. ¿De acuerdo? Que, ya que es pequeño, también la podría escribir como el cuadrado de 1 más el potencial. Si esto tiene que ser igual a x cuadrado, entonces yo podría identificar el potencial gravitacional como más o menos x menos 1. Pero lo que vemos es que podríamos pensar en el límite de potenciales pequeños, cuando la magnitud del potencial sea muy pequeña, como si el espacio de Rindler, fuera el espacio que una persona experimenta en un potencial uniforme, porque si ustedes derivan esto van a tener una aceleración de la gravedad constante. ¿De acuerdo? Entonces vemos que tenemos una imagen. Primero decíamos, ok, el espacio de Rindler es un espacio donde tengo un potencial gravitacional un poco complejo. Pero en ciertas regiones, ese espacio de Rindler se aproxima al espacio que nosotros estamos viviendo aquí, en un potencial gravitacional uniforme, un campo gravitacional uniforme. Entonces es bien bonito porque es un ejemplo que pareciera un poco sacado de la manga, pero empieza a entregarnos algunos elementos que nos hacen sentir como, digamos, satisfechos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos un espacio-tiempo que pareciera que describe lo que sucede cerca a la superficie terrestre, al menos en el límite en que phi sea pequeño. Ahora, tenemos 4 sectores. Recuerden que habíamos dividido el espacio de Rindler en 4 sectores. El espacio de Minkowski, donde el espacio de Rindler con el que arrancamos cubre este sector. ¿Cómo entendemos los otros sectores? El sector 3 es sencillo de ver. Es simplemente una copia del espacio de Rindler, pero entonces ahora identificamos a las aceleraciones como negativas. Entonces aquí tendríamos aceleraciones positivas, aquí tendríamos aceleraciones negativas. Y es fácil de ver simplemente pensando que cuando Goku aceleraba, entonces tenía su hipérbole iba en esta dirección, mientras que si va a frenar, si la aceleración es negativa, va a ir hacia ese lado. Entonces teníamos aceleraciones positivas, aceleraciones negativas. O sea, para cubrir el espacio Minkowski necesito 2 copias del espacio de Rindler, una en este sector, otra en este sector, y otras 2 cosas que quisiéramos entender. Aquí decíamos que algo particular va a suceder porque pareciera que hubiera un horizonte de eventos que no me deja que personas aquí se comuniquen con las de acá. O sea, señales aquí nunca van a llegar acá. Pero ¿cómo entender estos 2 señores? Tratemos de motivar que tenemos que ir un poco más allá. O sea, no va a ser tan sencillo como simplemente decir, la aceleración tiene que ser así o así. En esos 2 sectores sucede que si volvemos sobre todo el análisis de las coordenadas que hemos analizado, ahora va a aparecer aquí un menos, que no aparecía antes. O sea, la diferencia entre estos 2 sectores, donde aparece un más, estos 2 sectores van a tener un menos. Se distinguen entre ellos porque aquí x va a ser positivo y aquí x va a ser negativo. Pero entonces, si se dan cuenta, entonces ahora las trayectorias de x constante van a ser parábolas. ¿Sí? Voy a tener unas trayectorias parabólicas allí. Pero eso, digamos, no es lo crucial aquí. Lo interesante es que dado este signo menos, aquí me falta un cuadrado, voy a tener que la métrica como tal cambió. ¿Cierto? Si yo me devuelvo, la métrica no es con la que yo partí.
Y digamos que no tiene que sorprendernos en el sentido que, recuerden que nosotros solamente estábamos pensando en este sector, ¿sí? Estos sectores son extra. O sea que si yo me paro aquí, no espero que yo vuelva a la misma métrica. Entonces, si yo me paro aquí y hago el proceso todo inverso, voy a encontrar una métrica donde el signo menos saltó de acá a acá. ¿Eso cómo lo interpretamos? Recuerden que cuando empezamos a estudiar el espacio Minkowski veíamos que la componente que tiene el signo más es la que entendemos como la componente temporal bajo nuestras convenciones. O sea que en esta nueva métrica la coordenada, que es la coordenada temporal, o sea la que va a medir el tiempo, es la coordenada x. Mientras que la coordenada t es la espacial. O sea, intercambiaron papeles. ¿Sí? Digamos que para una persona que vive en el espacio de Rindler no es problemático, porque él solamente va a explorar esta región y él nunca se va a dar cuenta que eso va a suceder. Pero ahora que hemos extendido el estudio y decimos que estos observadores también van a estar acompañados por estos sectores, en principio él puede cruzar hacia acá y va a ver eso. Va a ver que lo que él llamaba tiempo ahora se llama espacio y lo que él llamaba espacio ahora se llama tiempo. Y esto es una particularidad que ahorita no tenemos, digamos, las herramientas para seguir explorando, pero que va a aparecer también en los agujeros negros. Una vez uno cruza el horizonte de eventos en ciertos agujeros negros, sucede ese intercambio entre coordenada temporal y coordenada espacial, que va a permitir algunos fenómenos bien interesantes. Sigamos viendo que va a ser importante y quisiéramos estudiar mejor ese punto crucial de ese cruce de este horizonte. Pensemos en los conos de luz. Ya habíamos calculado la pendiente de los conos de luz. Y fíjense, me estoy parando en las coordenadas con las que iniciamos, o sea, las coordenadas que para el sujeto que vive en el espacio de Rindler están bien. ¿Sí? No hay ningún problema con este señor mientras yo no toque x igual a 0. ¿Qué pasa? En la figura lo que vemos es que los conos de luz, cuando yo me voy acercando hacia x igual a 0, la pendiente se va haciendo cada vez mayor. Eso quiere decir que paulatinamente, mientras yo me acerco al horizonte que está definido por x igual a 0, el cono de luz prácticamente se cierra. Sí, es como si la velocidad de la luz fuera infinita. Perdón, fuera 0. Al revés, ¿cierto? Entonces, si tengo x igual a 0, la velocidad de la luz sería, sí, 0. Entonces tengo una situación donde pareciera que la estructura causal como tal no estuviera definida, porque ya sabemos, nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz y entonces tengo que no puede haber conexiones causales. Hay una paradoja acá. Pareciera que en ese punto algo está sucediendo. Y eso tiene relativo sentido con lo que hemos dicho porque dijimos que señales que vengan del horizonte no pueden salir de ahí, ¿cierto? Entonces estamos viendo nuestra primera estructura causal no trivial, donde los conos de luz van a depender de donde yo me pare. Y entonces, por ejemplo, una persona que esté cerca al horizonte de eventos va a ver que le queda imposible desplazarse en el espacio porque la velocidad de ellos prácticamente está acotada por arriba por una velocidad muy pequeña, la velocidad de la luz. Entonces ese punto x igual a 0 parece muy misterioso, visto desde el espacio de Rindler y en estas coordenadas. Lo que vamos a hacer la próxima vez es volver a estudiar esa estructura causal utilizando otras coordenadas, donde esa singularidad habíamos visto que se puede desaparecer, donde no tiene sentido pensar en esa singularidad porque está embebido en el espacio Minkowski, que es plano. Y vamos a ver que efectivamente podemos entender a este espacio de Rindler, ahora extendido al espacio Minkowski, como un pequeño agujero negro. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego.